Hermanos, buenas tardes. Los saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos a este tiempo para poder estudiar la palabra de nuestro Dios y seguir creciendo en el conocimiento de las cosas también que van a suceder y venir sobre esta tierra. Así que vamos a dar gracias a nuestro Dios y vamos a orar. Padre bendito, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradezco, Padre, porque tu palabra, Señor, llega a cada corazón. Tu palabra, Señor, no corre velozmente conforme tú mismo lo has dicho. Te agradezco, Padre, que a través de estas vías, a través de la web, tu palabra puede ir a todo lugar. Padre bendito, te agradezco por la luz que traes a nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu gracia sobre la vida de tus hijos, donde sea que estén. Gracias, Señor, porque aun cuando estemos compartiendo acerca de los tiempos finales, tu palabra no cesa de ayudarnos a nuestro crecimiento. Padre, te exaltamos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es la verdad y tu palabra se cumple en la vida de tus hijos. Padre, gracias por toda palabra que has hablado. Toda es buena y toda nos edifica. Padre bendito, oro por cada uno de tus hijos, oro para que reciban luz y entendimiento acerca de los tiempos en que vivimos y de estos tiempos preciosos y de cuál es lo que tú anhelas también de cada corazón, Señor, y de nuestras vidas en esta hora final. Padre bendito, te agradezco por la luz, gracias por el Espíritu Santo y gracias, Señor, por la comprensión de las verdades espirituales en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Bendito, estamos estudiando las cosas que tienen que ver con los tiempos del fin. Y vamos a ir entrando en la palabra de Dios y estudiar y comprender las cosas que van a pasar. Ahora decíamos, una de las cosas que hablamos la semana pasada era acerca de las cosas sobrenaturales. Y hemos dicho que las cosas sobrenaturales tienen solo dos fuentes de donde provenir. ¿Es Dios o es Satanás? Es como aquello que Jesús dijo: el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, la procedencia, las cosas espirituales solo tienen dos fuentes y o viene de Dios y es buena, o viene de Satanás y no es buena y es mala en el fondo. Ahora Jesús mencionó que Satanás tenía un reino que no estaba trabajando dividido, ¿verdad? Vemos esto en la palabra, que es un reino organizado y que sigue un propósito. La Biblia describe, no yo, la Biblia, tres ámbitos, y eso lo vimos nosotros en Filipenses: tres ámbitos y tres tipos de seres. Los que habitan los cielos, que eran los seres celestiales o digamos así extraterrestres, que no pertenecen a esta tierra. También vimos seres que habitan ya la tierra, que eran los seres terrestres, entre los cuales obviamente estamos nosotros también, y los que habitan debajo de la tierra, que son seres definidos como intraterrenos, ya son seres que están por debajo de la superficie. Ahora, para entender lo que vendrá, hemos visto eso en Eclesiastés, que hay que aprender a mirar y escudriñar el pasado de esta tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho también es lo que se hará. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice la palabra de Dios ahí, usted tiene en pantalla los versículos. Dice ahí la escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, el primer cuadro que vamos a ver nosotros, que vamos a entender y figurar esto, o imaginar esto en nosotros, es la creación de la tierra, el cuadro de la creación, ese cuadro perfecto. La Biblia usa ahí un verbo que es el verbo bara. Ese verbo significa crear algo de la nada, o crear algo nuevo sobre la base, algo que no ha existido, sobre la base de algo que ya ha sido creado por Dios. O sea, no necesariamente significa algo que creado de la nada. Significa también algo que es nuevo, nunca antes existió, sobre la base de algo que ya ha sido creado, ¿verdad? Entonces,
Dice la Biblia, noten ahí el verso 1 y la diferencia que hay entre el verso 1 y el verso 2. Noten ahí, dice la Biblia, el verso 2 habla de la creación y la tierra, dice la Biblia, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, noten ahí cuál es la visión que nosotros tenemos en el verso 2. Vemos ahí el caos en la tierra, una tierra inundada, una tierra vacía y una tierra en tinieblas, una tierra en total caos. Ahora, el verbo que se utiliza ahí en la palabra de Dios, el verbo utilizado dice allí, la tierra se volvió desordenada. Quiere decir esto que no estuvo así en el original, no estuvo así en la forma como Dios lo creó. Dios no la creó de esa manera. La tierra se volvió. Este mismo verbo que se utiliza aquí, y cuando leemos nosotros, la tierra estaba, ese mismo verbo se utiliza en Génesis 19:26 y Génesis 2:7. Ahí se utiliza estos dos verbos, y cuando leemos los versículos, nos vamos a dar cuenta de que la mujer de Lot, en este caso, no estaba ella, digamos así, ella no fue un monumento de sal, ¿verdad? Ella se convirtió en un monumento de sal, y lo mismo sucedió con el hombre cuando Dios insufló aliento de vida. El hombre llegó a ser un ser viviente, no estaba sencillamente como un objeto cuando Dios lo creó, pero cuando Dios sopló el aliento de vida, el hombre se volvió un ser viviente. Es indudable que no era su estado así, fue algo que devino, algo que sencillamente se convirtió en eso. Y ese mismo verbo es el que se utiliza en la palabra de Dios para hablar acerca de la tierra. La tierra se volvió desordenada y vacía. Entonces dice que la tierra se volvió en ese estado un lugar de caos y ruina. Las palabras hebreas aquí es la palabra tohu y bohu. Tohu es la palabra que describe caos, desorden, algo que no vale, y bohu, ruina indistinguible o ruina incomparable, desolación, vaciedad. Es lo que estas dos palabras describen: todo el horror o todo el caos o toda la destrucción que se veía en el verso 2. Ahora, Dios, hermanos, es tan sabio y tan todopoderoso que no haría esto así. Algunas personas han supuesto que Dios tiró los ingredientes que formaban la tierra, y después Dios tomó todo eso y fue recién creando la tierra. Pero eso no vemos en la palabra de Dios eso. Dios prefiere trabajar como muchos ordenadamente según su sabio diseño, ¿verdad? Es que cuando una persona va a elaborar una torta, no tira los ingredientes, los coloca ahí, en este caso, y ordenadamente los usa. Entonces Dios en su caso obviamente no puso los ingredientes a un lado. Dios sencillamente los creó, pero de forma ordenada dentro de su sabiduría y su poder. Ya vamos a hablar más adelante en cuanto a esto, para que podamos entender también el orden de la creación. Ahora, Eclesiastés 9:11. Vayan allí en la palabra de Dios o miren en su pantalla. Eclesiastés 13:11, la primera parte del verso dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios creó la tierra, esta era perfecta, no estaba desarreglada, ni en este caos que observamos en el verso 2. Ahora lleve la figura del verso 2, ¿ya? La tierra estaba en un caos y todo absolutamente estaba inundado de agua y en tinieblas. Es decir, todo se había hecho un desorden, un caos. Y todo lo que hubo allí murió. Ahora, cuando nosotros vemos digamos así, al observar nosotros
visión de Génesis 2, nos vienen preguntas, ¿verdad? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué evento físico provocó este estado caótico repentino? Y si hubo vida, ¿de qué clase? ¿Y quiénes vivieron en este tiempo? Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo se mantuvo la tierra en esta condición que vemos nosotros en este relato conocido de la creación? Entonces, ¿cuánto tiempo se mantuvo antes de que Dios hiciese algo después que vemos nosotros lo que conocemos como la creación? Pues, ¿verdad? Dios está, el sol, la luna, creando los peces también, creando los animales, mandando que las aguas produzcan todo esto y que la tierra también produzca los animales. Entonces, pero noten que el versículo que leímos de Génesis 2 dice que la tierra llegó a quedar vacía, ¿verdad? Entonces, si la Biblia dice estaba desordenada y vacía, obviamente algo debe haber llenado la tierra antes, ¿verdad? Estamos hablando de la figura es antes de que Dios crease al hombre, antes de que veamos toda esta creación de plantas y animales actuales. Entonces, de estos seres vivos que nosotros conocemos y hemos visto, entonces la pregunta es, ¿la tierra fue vaciada de qué? ¿De qué seres vivos o sistemas biológicos o ambos? Ahora vamos para ir entendiendo más el asunto, vamos a Isaías 45, 18. Y vamos a ir ahí lo que la Biblia dice en cuanto a este punto también de la creación. Este versículo o este pasaje define si Dios la creó en caos, como la vemos, y desolada o no. Ahora, noten ahí los verbos, ahí tienen en su pantalla el versículo con los verbos puestos ahí. Los verbos, ahí está el verbo crear, es bara. Yatzar significa modelar, formar. Hacer es el verbo asa, es el sentido de hacer en sentido general. Ahí está también el verbo kun, que es componer, arreglar, restablecer, afirmar, hacer estable. David le dice, Dios no la creó, Dios la compuso, ¿verdad? Dios antes de hacerla habitable, la Biblia dice que Dios la compuso. Entonces lo que Dios está haciendo o lo que hace después de en Génesis es Dios está restaurando la tierra. Dios está componiéndola, arreglándola, afirmándola, haciéndola estable, restableciéndola. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice desde el principio, noten ahí lo que dice la palabra, de Dios no la creó en vano, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Entonces vemos que desde el principio Dios no la creó en vano. Noten ahí, no la creó en vano y en el original dice no la creó tohu, o es decir, no la creó en ruinas, no la creó desolada. No, no, desde el principio. Por eso la alusión es al principio. Dios nunca creó la tierra para que no fuese habitada. Dios la compone y pone al hombre, al ser humano. Ahora el Salmo 115, 16 dice también una verdad en cuanto a esto, de lo último que estamos hablando. La Biblia dice a que Dios ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tierra, hermanos, es el regalo de Dios para nosotros. Entonces, el hombre, noten ahí que cuando Dios hace esta declaración, la tierra o el hombre todavía no era parte de la creación de esta tierra. Y sin embargo, desde el principio Dios no la creó para que fuese, para que estuviese vacía, ¿verdad? Sino para que fuese habitada. Jeremías 4:23 dice allí, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido.
Y el verso 26 termina diciendo, miré y he aquí que el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Ahora, el profeta Jeremías está mirando hacia atrás en el tiempo, mucho tiempo atrás. Y si usted continúa la lectura, la narración pasa a ser profética. Acá aparecen las mismas palabras que se utiliza Génesis, la palabra tohu va bohu. Entonces está hablando nuevamente de un tiempo hacia atrás. Así que es emocionante ver cómo la palabra de Dios nos va trayendo luz acerca de los tiempos remotos, tiempos muy pasados, tiempos en los cuales nosotros todavía no estuvimos aquí en la tierra. Entonces vamos a ir yendo a la palabra de Dios, hermano, entendiendo y aprendiendo bien las cosas que Dios tiene para con nosotros, las cosas buenas que Dios nos quiere que nosotros sepamos. Ya pasaremos la eternidad después para conocer mucho más remotamente aquellas cosas que están ahí escondidas y que obviamente solo tenemos ahora un pequeño vislumbre. Ahora, quiero que veamos esto de lo que hablamos. Dios le hizo la tierra y la compuso, ¿verdad? Ahora yo quiero hacer antes de pasar más adelante, quiero hacer una hincapié en lo que dice aquí. Dice la Biblia, miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Ahora, primero que esta visión, les dije, es una visión en cuanto al tiempo pasado, a un pasado remoto. Ahora, porque no ha habido un tiempo en el cual la tierra esté totalmente sin luz, o no haya luz en los cielos. Dice, miré, a la tierra estaba asolada y a los cielos y no había en ellos luz. O sea, nunca ha habido un tiempo en el cual la tierra haya quedado tanto tiempo en oscuridad y sin personas. Noten que no está hablando, él no habla por seres humanos. Lo que él está teniendo él está mirando hacia atrás, él está teniendo una visión y obviamente dentro de lo que él piensa debería haber humanos y no ven nada, ni aves, ni nada. Entonces, lo que está diciendo sencillamente es que está viendo un mundo vacío, ¿verdad? Un mundo vacío, un estado caótico a causa de la furia o de la ira de Dios. Entonces, ya vamos a ir viendo en cuanto a esto y entrando más en esta profundidad de la palabra de nuestro Dios. Así que la tierra fue entonces, después de esta destrucción que vemos en Génesis, la tierra fue restablecida, fue afirmada nuevamente porque fue conmovida, fue quebrantada en este tiempo. Ahora, un vislumbre de este arreglo o de este establecimiento que Dios hace está en el Salmo 104, verso 5. Aquí tenemos algo también en la palabra y vamos un versículo acá, un versículo allá y vamos a ir entendiendo. Dice la Biblia en el Salmo 104, verso 5, dice allí, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Noten ahí, Dios la fundó, no será jamás removida, porque algo ocurrió, ¿verdad? Recuerden que la tierra fue sacudida por esto. La tierra fue restablecida. Algo pasó en la tierra que obviamente un cataclismo que la conmovió. Pero Dios da su palabra de que la tierra no va a ser obviamente hasta que lleguen nuevamente los tiempos del fin. Entonces dice allí, no será jamás removida. Noten el verso 6, dice, con el abismo como con vestido la cubriste. Ahora, noten ahí, el abismo está hablando de inmensas cantidades de agua, mucha agua ya. Entonces, mucha agua que dice la Biblia, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Esta palabra estaban aquí en este salmo, no está indicando una condición preexistente. Lo que está diciendo es que las aguas llegaron a aquietarse, a comparecer
a prevalecer sobre los montes. Una vez que las aguas llegaron a esas alturas de cubrir toda montaña en la tierra, sencillamente se aquietaron. Entonces, esa palabra estaban significa, entonces, no indica una condición preexistente, sino sí que se aquietaron allá y las aguas prevalecieron en ese sitio. Entonces, grandes cantidades de agua se habían movilizado sobre la tierra y habían cubierto todo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo estuvieron las aguas en ese tiempo, hasta que Dios restablece todo a un orden. Por eso es que en el verso 7 y 8 dice: a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Entonces las aguas estaban ahí, pero cuando Dios da la orden, cuando Dios habla, las aguas regresaron otra vez, se volvieron hacia el lugar que Dios les había fundado, hacia los mares. Entonces todo volvió, Dios restauró todo, y eso ya vamos a ver en otro momento. Y Dios crea al hombre. Esta primera, quienes vivieron acá, cualquiera que haya sido los que han vivido en este tiempo, entonces digamos así, esta civilización fue reseteada. Ya Dios comenzó de nuevo con el hombre. Ahora, tal vez se pregunte por qué es esto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el tema que nos está ocupando, que es el fin de los tiempos? Lo primero es confirmar la existencia de una civilización no humana anterior al hombre que sucumbió ante un evento catastrófico. Y número 2 es lo que pudieran estar haciendo hoy. Entonces vamos a ver, por eso vamos a ver en la palabra si murieron o no murieron, qué sucedió. Entonces Dios tiene ahí algunas respuestas, algunas ayudas a través del libro a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros vemos al hombre, el registro del Génesis traza al hombre desde hace unos 6,000 años. Entonces, o sea, si algún tipo de ser vivió más allá de ese tiempo, definitivamente no fue humano. Ahora vamos a Job 38. Job capítulo 38. Y vamos a ver algo más aquí en la palabra de Dios. Job 38, verso 4. Dios está, digamos así, Job está altercando con Dios. Y Dios le responde a Job, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ahora, nuevamente está hablando del inicio, ¿verdad? Cuando Dios está poniendo el fundamento o creando la tierra. Entonces está hablando de un tiempo muy pasado. Entonces Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Está hablando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? De la tierra teniendo el tamaño justo, el peso justo, todo para que funcione o esté estable dentro de este sistema en el cual está la tierra. Ahora, ¿cuándo fueron puestos los cimientos de la tierra? ¿Verdad? ¿A qué tiempo se está refiriendo Dios? Obviamente Dios se está refiriendo al principio de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en los versos siguientes de Génesis vemos a Dios restaurando la tierra de un caos y creando cosas nuevas para poner al hombre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hubo un tiempo, como hemos visto ya, en el cual las cosas estaban bien. Ahora dice allí algo más sobre qué estaban fundadas sus bases o quién puso su piedra angular. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Noten que cuando Dios estaba creando, poniendo los fundamentos, estableciendo las leyes que gobernarían la tierra, dice la Biblia, está hablando ahí de que los hijos de Dios o estrellas del alba se alababan y se regocijaban. Entonces,
¿Qué cosa estamos aquí notando? Ahora, noten que ahí que la expresión hijos de Dios, que los hijos de Dios estuvieron presentes. Y obviamente no se está refiriendo a ningún humano, ¿verdad? Nadie estuvo allí para ser de espectador, nadie estuvo presente. De ahí la pregunta que de cajón, ¿verdad? Dios le hace a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? En realidad ningún ser humano estuvo presente cuando Dios creó esta tierra. Ahora, ¿a quién se está refiriendo Dios? Se está refiriendo a los ángeles, ¿verdad? Los ángeles en el Antiguo Testamento eran llamados hijos de Dios. Es diferente ahora. Ahora nosotros, la iglesia, somos llamados hijos de Dios. Entonces, noten ahí que todos se regocijaron, todos alabaron a Dios, todos incluido Satanás, ¿verdad? Todos se regocijaron. Entonces, no porque Dios haya hecho una mazamorra y luego la arregló, ¿verdad? Ellos vieron el poder de Dios al crear la tierra perfecta y bella. Observe que alude específicamente la causa de su gozo. Yo quiero hacer hincapié acá, que la causa de su gozo y algarabía está aludida por la creación de la Tierra, de este planeta, no de algún otro. O sea, pudiera ser que la Tierra haya sido creada lo más parecida al cielo. Y parece ser que en todo el universo que ya creado previamente, no había otro planeta como la Tierra. Muchas cosas que hay en la Tierra son mencionadas existiendo en el cielo, ¿verdad? Por ejemplo, el agua. La Biblia dice en el Salmo 46, no voy a ir mucho en cuanto a ver más versículos sobre otras cosas, pero quiero que solamente veamos un versículo. Salmo 46, 4 dice allí: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. La Biblia está hablando de un río que alegra las corrientes de Dios. Dice ahí la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Entonces, cuando nosotros estudiamos más profundamente las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que muchas cosas que están aquí en la tierra están en el cielo. Quiere decir que la tierra fue creada como una copia del cielo. Obviamente, todo su esplendor y belleza ha cambiado por causa de la maldición y el pecado que entró a la tierra. Muy bien, entonces no quiero ir profundizar un poco más allá. Ahora, ¿cuándo fue creado el universo? ¿Cuándo fue creado el planeta de Tierra? No lo sabemos. Yo quiero que veamos un recuadro. Ahí ustedes pueden verlo en pantalla. Las edades del universo. Casi todo, menos el universo, se originó en la misma época según los estudios o experimentos observables que han hecho los científicos. Entonces, mire ahí las edades de cada uno. Ahora se da cuenta, si la Tierra, noten, es tan vieja, ¿cuánto tiempo estuvo en este caos del verso 2 de Génesis? Que bien pudieran ser la clave para las edades geológicas de la Tierra, ¿verdad? Porque los científicos dicen la Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Entonces, ¿hace cuánto tiempo estuvo la Tierra en esta condición del verso 2? Pues, ¿verdad? Etapa tras etapa, entonces no lo sabemos. Entonces, lo que sí sabemos es que Dios creó la Tierra para que fuese habitada originalmente y también después de que Dios la restauró. Entonces las condiciones catastróficas bien pudieron crear las eras geológicas descritas por la ciencia y los grandes periodos de glaciación, pues, porque era obvio. La Biblia dice allí que la oscuridad era total, ¿verdad? Las tinieblas estaban cubriendo la tierra. Entonces la tierra no tenía absolutamente nada de luz. La luz del sol se había apagado y las aguas lo habían cubierto todo. O sea, estaba totalmente inundada, lo que ha
producido pues los grandes yacimientos de carbón, petróleo y las cosas que hoy tenemos como fuente de recursos en la tierra. Entonces la tierra permaneció mucho tiempo así en ese estado. Grandes depósitos de carbón, les decía, son resultante ahora de estos bosques enteros que fueron inundados. Entonces hay una diferencia que vemos nosotros en cuanto a la severidad y tiempo con el diluvio de Noé. Ahora, pero en cuanto al hombre, ¿qué dice la ciencia en cuanto a la aparición del hombre? La ciencia tiene muchas posturas en cuanto a la misma origen del ser humano y también en cuanto al tiempo, ¿verdad? Están desunidos. Hablar de eso sería algo, digamos así, que tal vez perderíamos un poco más de tiempo. Entonces lo que queremos es, bueno, mirando cada cosa, de cada teoría de lo que dice, entonces lo importante para nosotros es seguir el consejo de Dios y tener la palabra. Entonces la ciencia ha creído que el ser humano moderno apareció hace como 180.000 años o casi 200.000 años, pero después ha ido más lejos de 300, más de 300.000 años, pero bueno, dándole tiempo que el hombre primitivo pues evolucione. Entonces el ser humano, bíblicamente les decía, tiene 6.000 años. Eso se puede seguir desde la palabra de Dios, las fechas, y entonces hasta acá tenemos una historia de 6.000 años como seres humanos. Ahora, en Génesis 1, 27, noten ahí, quiero para que nosotros entendamos este punto, el ser humano, dice allí, y creó Dios al hombre, noten ahí que Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, el verso 27 está hablando, y obviamente también el verso de Génesis 2.7 que habla del hombre, utiliza dos verbos ahí. Aquí en Génesis 1.27 utiliza un verbo, vará, el mismo verbo que utiliza para crear, cuando Dios creó los cielos y la tierra. En caso de los cielos y la tierra, ellos fueron creados a partir de nada que se ve, ¿verdad? Porque eso dice la Escritura, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sin embargo, nosotros no fuimos hechos de algo que no se veía. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Dios dijo, polvo eres y al polvo volverás. Entonces el hombre fue hecho de algo que ya se veía. Sin embargo, ya era nuevo, ¿verdad? Porque esta palabra no indica sencillamente algo que no hubo de la nada, sino también indica que está indicando algo que no había existido, algo que era nuevo. Por eso es que el hombre era nuevo, pues la Biblia utiliza, Dios creó al hombre, entonces está hablando de que el hombre no había existido antes, el hombre era algo nuevo. Entonces, no existió previamente. Entonces, pero sí existió, lo que vamos a ver en la palabra, que sí existió una civilización que desapareció. Que como hemos visto, la palabra de Dios tuvo rodilla y tuvo lengua. La Biblia dice que hay seres que en los cielos, la tierra y debajo de la tierra que tienen rodilla y lengua. ¿Ya? Toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Entonces, este grupo no eran humanos, eran seres como humanos, ya conocidos como humanoides. Y mientras veamos nosotros o tengamos certeza de esto, de su existencia, sabremos el por qué desaparecieron. Ahora, previamente hemos visto que todos los ángeles de Dios alababan a Dios y se regocijaban cuando Dios creaba la tierra. Entonces hasta allí todo estaba bien. Al principio todo era un estado perfecto, ¿verdad? Las voluntades de los ángeles, y vamos a entrar un poco a ver el por qué fueron destruidos, ¿verdad? Dijimos que cuando Dios creó al inicio los cielos, la tierra originalmente,
Dios la creó perfecta y la Biblia decía que todos alababan a Dios. Todos los estrellas o todos los ángeles de Dios alababan, que eran conocidos como hijos de Dios. Todos alababan y se regocijaban en Dios. Entonces ahí, hasta ahí había una sola voluntad en la creación, era la de Dios. Algo sucedió luego que cambió todo, ¿verdad? Utilizando un lenguaje profético, poético, la palabra de Dios, la Biblia describe cómo uno de los ángeles cercanos principales se levantó contra Dios, se rebeló contra su trono, contra su autoridad, e introdujo una segunda voluntad en el orden creado, en esta creación. En su rebelión, Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles que se unieron contra él. Apocalipsis 12, verso 4, dice allí en la palabra de Dios: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de Dios y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces la Biblia está hablando de la cola del dragón, ¿verdad? Que es la serpiente antigua que se llama diablo o Satanás. Y dice la Biblia que su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces la rebelión de Satanás involucró la tercera parte de los ángeles de Dios. Entonces este pasaje está hablando acerca del primer, el segundo intento de acercarse al trono, ¿verdad? De Satanás, pero vamos a ver las pistas que Dios nos ha dejado acerca de lo que nos interesa más, es conocer su primer intento, que a la vez fue su caída, lo que provocó su caída y qué vestigios de una civilización anterior al hombre. Vamos primero a la palabra de Dios. Al final vamos a ver un video que ilustra esto que estamos hablando, ya, sobre cosas que se han encontrado, pruebas físicas, pruebas tangibles que nosotros vamos a poder ver acerca de esto que pasó. Isaías 14, 12. Solo hay dos pasajes que describen con más libertad, digamos así, con más claridad, la operación, la caída de Satanás. Isaías 14, 12 dice allí: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Satanás, aquí llamado lucero, ¿verdad? Y conocido en el ámbito de los adoradores de Satanás, no como Satanás ni como diablo, porque para ellos este título no encaja en él, sino como Lucifer, aquel que lleva la luz, que transporta la luz. Entonces Satanás era un ángel ardiente, un ángel de fuego, un ángel cercano, un ángel que estaba muy cerca a Dios. Y dice allí la Biblia: ¿cómo caíste del cielo? ¿Ya? Satanás es digamos, si queremos ponerlo en términos que conocemos nosotros, él es un extraterrestre. Entonces dice allí: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Noten que la palabra de Dios está uniendo la caída de Satanás con con la influencia que él tuvo sobre grupos. Dice allí: tú que debilitabas a las naciones. Ahora vamos a seguir leyendo y vamos a poco a poco teniendo un poquito más de comprensión. Dice allí: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, noten ahí, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, ¿verdad? Los lados del norte, hay varias referencias que están hablando acerca del lugar donde está el trono de Dios, en el cielo mismo. Entonces, noten ahí, él decía: levantaré mi trono, ¿ya? Junto a las estrellas de Dios, junto a los ángeles de Dios, a los ángeles buenos, digamos así. Él dijo: levantaré mi trono. Donde hay un trono, hay un reino,
¿verdad? Ahora, noten ahí, él tenía un trono, quiere decir que él tenía un reino. Ya sus deseos era acercarse, sacar a Dios del trono y sentarse él, pero él tenía su trono. Ahora, digamos, tenía cierto gobierno, pues algo hacía. Verso 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, noten ahí, él decía, levantaré mi trono. ¿A dónde quería levantar su trono? Él quería levantar su trono al cielo. Ahora, ¿dónde estaba su trono? Su trono estaba por debajo de las nubes. ¿Dónde hay nubes? Aquí en esta tierra. Entonces él quería levantar su trono que tenía en esta tierra, levantarlo al cielo. Entonces sacar a Dios allí y ser como Dios. Él quería sentarse en el lugar como Dios, quería regir el universo. Entonces Satanás desarrollaba algún tipo de actividad aquí en esta primera creación. Ahora vamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28, el otro pasaje, y vamos a ver algo más aquí en las Escrituras. Ezequiel capítulo 28. Dice allí Ezequiel 28, el versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ahora, Satanás era un querubín, ¿verdad? Un querubín, un arcángel, un ángel principal, era el guardador del trono, alguien que estaba ahí cerca a Dios. Noten ahí que fue Dios quien lo puso ahí. Ya Dios, ese era el lugar más alto en el cual él podía tener. Entonces, nota ahí, Dios dice, yo te puse en el santo monte de Dios, fue Dios quien lo puso allí, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora, él tenía mucha libertad de movimiento en el cielo. Él entraba como si fuera su casa. Entonces, sencillamente él tenía, Dios lo había honrado mucho a él. Ahora, dice el verso 15 y 16, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora noten, él era perfecto hasta que se halló en él maldad. Ahora ya no es un ser perfecto. Ahora su corazón está llena de maldad y él es un ser creado. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ahora, dice la Biblia que él hacía contrataciones. Esta palabra significa también comercio. Recuerden que la alusión era al príncipe de Tiro, que también era una ciudad muy comercial. Entonces Satanás hacía de alguna manera cierto tipo de comercio. ¿Con quiénes? ¿Qué clase de comercio? No lo sabemos. Pero noten ahí que Satanás en la actualidad todavía sigue metiéndose en las finanzas, ¿verdad? Por eso Dios ha dicho, mía es la plata, mío es el oro. Pero él sigue ofreciendo, como ofreció a Jesús, las riquezas y la gloria de este mundo. Ahora, aquí en este pasaje, nosotros vemos los pasos degradantes de Satanás, los pasos hacia abajo que lo condujeron. Él quiso ir arriba, pero como su decisión o su mala decisión lo fue llevando cada vez más abajo. Satanás sabe eso. Ahora dice allí, noten lo que dice, yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Dios lo sacó, él quiso tomar el trono y Dios lo sacó. De esta caída es la que Jesús habló en Mateo 10:18. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, esta caída ya estaba escrita, y esa caída ya pasó. Lo que vemos nosotros o vimos en Apocalipsis 12, donde él ya no, vemos que un día él ya no tendría acceso al cielo.
el acceso al cielo le va a ser denegado, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis 12, dice la Biblia, ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces un día ya no va a tener acceso al cielo, él será restringido, esta caída del cielo lo va a restringir a la tierra. Y eso será un traspiés más, ¿verdad? Cuando eso ocurra. Ahora, y por lo que vemos en la palabra de Dios, ocurrirá en el tiempo de Apocalipsis. Entonces, luego volvamos otra vez al verso 17 de Ezequiel 28. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, de la caída pasada de Satanás, la escritura se pasa a una caída futura. Esta sería pública y sería dramática, sería llevada a cabo a los ojos del mundo. Entonces, o sea, de Satanás va a ir todavía más abajo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que él va a ser encadenado por 1000 años. A los ojos de todos, Satanás va a ser tomado y echado a ese lugar, al abismo, y va a ser encerrado por este tiempo de 1000 años mientras dure el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí está todo. Ahora vamos al verso 18. Dice allí, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones, nuevamente, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahora, noten ahí, Satanás tenía un santuario, ¿verdad? Él tenía un santuario aquí en esta tierra. Si donde hay un santuario hay un templo, y quiere decir también que de alguna manera existía adoración. Entonces así será al final, ¿verdad? Como hemos visto en la palabra, el mundo no va a ser ateo, el mundo va a ser luciferiano. El mundo va a adorar a Lucifer. Así es como será al final, y Satanás nuevamente tendrá templo por todo lugar de la tierra, siendo adorado por las personas. Entonces, por aquellos que se queden, o aquellos que reciban la marca y sean parte de este nuevo orden que se viene. Ahora, el verso 19 dice allí, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Noten ahí, todos los que te conocieron, ¿verdad? No está hablando de nosotros que conocemos a Satanás en un sentido, sino está hablando de la gente que le conoció de cerca, que creyó en él y que sirvió a Satanás. Ellos se van a maravillar. Ahora se van a maravillar, o sea, tanto Isaías, noten, Isaías como Ezequiel registran el horror de las naciones ante el juicio que vendrá sobre Satanás. Jamás imaginaron que algo así vendría sobre él y que también vendrá sobre ellos. Ellos se horrorizarán porque significará para ellos que también van a ser juzgados, y se horrorizarán considerando cuán grandemente Satanás los había engañado, conduciéndolos a su propia destrucción. Dice la Biblia, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Quiere decir que Satanás todavía va a ir más abajo, porque la Biblia describe que un infierno que ha preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Que es la alusión al lago que arde con fuego y azufre, donde Satanás va a ser arrojado por toda la eternidad. La única manera en que podemos entender que el mundo siga a Satanás cuando ha perdido y siempre perderá es sencillamente a través del engaño. Ahora, él tiene este fin, ¿verdad? Hay que predicar la palabra para sacar a la gente de esta oscuridad, ¿verdad? Él promete muchas cosas y al final no podrá cumplir.
Él va a tener un mal fin con todos aquellos que le siguen y le sirven. Ahora, el asunto es, al mirar todo lo que hemos visto en la palabra de Dios, ¿por qué fueron sujetos a un juicio repentino? ¿Verdad? Todos los que existieron en este tiempo sencillamente se unieron a Satanás. Toda esta civilización, les decía, vamos a ver un video para ver por qué esta civilización fue destruida, por qué sufrió un juicio mucho más severo que el juicio del diluvio de Noé, y por qué la decisión de Dios de borrar toda vida para empezar de nuevo. Hemos visto que aquí en la tierra había un trono, obviamente había un reino. Nadie tiene un trono y no tiene nadie sobre quienes reinar. Entonces había un trono, había un reino, había un santuario, había naciones. ¿Qué tipo? No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta todo. Un día nos sentaremos en la eternidad y conoceremos la historia de todo este proceso de millones de años. Ahora, ¿por qué? ¿Verdad? La pregunta es ¿por qué fueron sujetos a este juicio repentino? ¿Por qué murieron? ¿Qué cosa dio? ¿Qué ocurrió? ¿Verdad? ¿Qué suceso también físico o cósmico ocurrió que trajo o que fue la mano, por decir así, a través del cual el juicio se dio? ¿Qué medio fue usado por Dios para destruir toda esta generación o toda esta civilización? Entonces, hermano bendito, hermano de Dios, estamos estableciendo puntos en la palabra de Dios, y quiero que podamos tener más certeza, ¿verdad?, acerca de las pruebas. Hemos visto en la palabra, pero hay pruebas físicas, tangibles. Hay cosas que nosotros tenemos que considerar, porque los tiempos que van a venir sobre esta tierra van a ser tiempos, no van a ser tiempos naturales, van a ser tiempos sobrenaturales. Ya lo estamos diciendo muchas veces, van a ser tiempos sobrenaturales. Usted necesita saber lo que vendrá, necesita edificar fe para resistir a Satanás y lo que él haga a través de gente y todo lo que se quiera dar en estos tiempos en que se vive. Ejercite su fe, su confianza en Dios. Dios es bueno y nos ama. Él tiene preparada una salida. Vamos a salir de esta tierra en el tiempo correcto y vamos a ir con papá Dios. Así que quiero quedarme ahí y que puedan ver este video.
grupo de investigadores paranormales afirman haber encontrado la mano gigante de un ser humanoide misteriosa en Cusco, Perú. Entusiastas de lo paranormal creen que la mano pertenecía a un ser extraño o extraterrestre. Según los investigadores, obtuvieron la mano, que tiene 3 dedos largos y delgados, de un grupo de amigos que lo encontraron mientras que la exploración de cuevas y túneles en el desierto cerca de su casa en el sureste de Perú. El grupo de amigos también afirmó que se encontraron con un pequeño cráneo humanoide momificado y alargado en un punto cerca de donde se encontraron con la mano. Permitieron al investigador paranormal Ben Foerster y su equipo para examinar las muestras misteriosas, pero supuestamente se negaron a dar información específica acerca de la ubicación de la cueva y el túnel donde encontraron la extraña mano y el cráneo. Aunque los entusiastas paranormales y ovnis declararon la supuesta mano ajena y el cráneo como evidencia de la existencia de seres extraterrestres, los escépticos han desestimado el último reclamo por el investigador paranormal Brian Foerster y su equipo de Inca Tursidren como un engaño. Pero Foerster insistió en que examinó la mano personalmente en Cusco, Perú, y que estaba convencido de que eran auténticas manos de una criatura humanoide. Foerster afirmó que él y su equipo presentó la mano extranjero y el cráneo alargado a los médicos en Cusco, que llevó a cabo el análisis de rayos X y se encontró que cada uno de los 3 dedos tenían 6 huesos, en comparación con las manos humanas que tienen solo 3. Los médicos llegaron a la conclusión de que la mano y el cráneo eran auténticos objetos biológicos, con el hueso y los tejidos de la piel de animales reales. Estudios previos habían demostrado que la cabeza de unión solo se cambia la forma del cráneo, no aumenta su volumen ni peso. Foerster afirmó que el análisis del ADN mostró que el ADN mitocondrial de los cráneos tenían mutaciones no humanos. Esto sugiere que las criaturas humanoides que poseían los cráneos no estaban relacionados con el Homo sapiens y sus parientes cercanos, como los neandertales y los denisovanos. Estos momentos, porque estamos ante evidencias reales de momias humanoides extraterrestres. Se parecen mucho a las de la película de Steven Spielberg. Tal vez este cineasta algo sabía. Como vemos, tienen solo 3 dedos en manos y pies. Miden 60 centímetros, son 2 especies, las pequeñas y las grandes. Quiero que te fijes, Laura, el vientre de este espécimen llamado Josefina, por Joselito Casafranca del Instituto Incari de Perú, y Thierry Yamin, este francés, en donde le llevaron, el descubridor le llevó estas momias humanoides, y viajamos allá a Perú, un equipo de científicos, fíjate, de Rusia, de México, de Estados Unidos, desde luego con el equipo de Jaime Maussan de Tercer Milenio, pude participar en esta investigación que continúa. Fíjate muy bien cómo tiene el vientre abultado, y nosotros, cuando nos dimos cuenta de esto, viajamos a un lugar de allá de Cusco para sacar radiografías, y mira lo que hay en el interior. 3 huevos, Laura. Se trata de seres humanoides reptiles. Todos los reptiles ponen huevos. Mira, yo estoy con los amigos del Instituto Incari. Esta imagen para que vean el tamaño, la dimensión. Tiene la cabeza muy grande, una capacidad cerebral muy amplia comparada con el tamaño del espécimen. Repito, tiene una estructura ósea completa. Mucho se ha dicho en la internet de que son falsas, pero nadie, absolutamente nadie ha demostrado que sean falsas. Y ahora quiero que veas esto con mucho cuidado. Estos son nuevos cuerpos. Yo he podido ver, Laura, y te lo digo y te lo firmo, 11 cuerpos de estas especies fueron encontradas en una cueva de tierras de Diatomea. Ese polvo blanco que la rodea, estoy ahí en una casa
secreta en Palpa, me pidieron no revelar la ubicación. Y mira lo que tengo en las manos. Ese polvo blanco, te decía, es algas de diatomeas. Tierra de diatomeas le llaman, que son bactericidas, fungicidas, abundan en el desierto del Perú, que hace millones de años, hace 15 millones de años, era el fondo del océano y las conservó en perfecto estado. Son cuerpos desecados. Mira esta mano, Laura, perdón, pero a ver, espérame que te es interrumpa, porque sorprendente. tengo Adelante. muchas dudas. Tengo muchas Adelante, dudas. Laura. Número uno, ¿tú qué los cargaste? Cuéntame, el peso. Bueno, son muy ligeras porque están desecadas. Son una momificación natural, no preparada. No le sacaron los órganos. Esa mano, o sea, está gigante. Esas manos son gigantes. Tienen 3 dedos y 6 falanges. El ser humano tiene 3 falanges. Pareciera como si un objeto volador se camuflajeara entre las nubes. ¿Será acaso que aquel fenómeno registrado proviene de esto? Al final, tú tienes la última palabra. Muy bien, hermanos, benditos de Dios, iglesia de Dios. Tiene ahí las pruebas. Vamos a seguir yendo en la palabra de Dios y escudriñando las cosas que van a venir. Todavía no es todo lo que vendrá, no es todo lo que Satanás hizo a la tierra al traer la maldición. Hay cosas más que están ahí en la palabra de Dios y vamos a ir entrando en eso. Le decía, son tiempos sobrenaturales y hay cosas que aparentemente no son ciertas o forman parte de una leyenda o mitología, pero vamos a ir escudriñando en la palabra y saber qué cosas están ahí en la palabra de Dios. Así que preparémonos, ¿verdad? Preparémonos, sigamos entendiendo y conociendo, aprendiendo. Y si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en hacerla, ¿verdad? O alguna cosa que pueda ayudarnos también a seguir explicando esto con la sabiduría de Dios y un poquito más. De repente alguien tiene un poco más de luz y todos podemos entender mucho más acerca de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por este tiempo y tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos. Te agradezco, Señor, tu gracia y amor, tu edificación con nosotros. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos, que su fe no decaiga, que su fe sea fortalecida. Y Padre, gracias por proveer, sustentar, sanar, guardar y cuidar la vida de cada uno de tus hijos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro tu palabra de bendición y declaro la sangre de Jesucristo sobre ellos y cada promesa que está lavada, bañada con esta sangre siendo cumplida, Señor, en ellos, trayendo bendiciones, abundancia, Señor, sobre cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, recibe la exaltación, el honor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos, benditos, los espero el día miércoles para seguir disfrutando de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos.
Y muchas bendiciones a cada uno, a mi sobrino que está por Chile, a la familia que está en Chiclayo y aquellos también hermanos míos que están en todo lugar, en Estados Unidos también. Que la gracia de nuestro Dios esté con cada uno. Muchas bendiciones y a la familia de Dios en todo lugar que nos ve y nos escucha. Muchas bendiciones y que sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.